Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Negocios y Billetes. Hoy, una semana más, desde el bar, desde la zona más movida del restaurante Italísimo, en el centro de Santiago, San Martín 127. Música en directo para las tardes, su after office, su pizzita con la gente de la oficina. Lo mejor para terminar la semanita. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Nico? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Te parece que hablemos de liderazgo en tiempos de cambios financieros? Totalmente. Crisis, recesión. Así que, primero que todo, buenas, muy buenas tardes, Mr. J. ¿Cómo va la cosa esta semana? Harto negocio en carpeta, en el bolsillo, anda en sequía, porque parte de los cambios financieros, un tema muy habitual hoy día en las empresas que vamos a discutir, es justamente en qué momento administrar los buenos tiempos, los malos tiempos y que eso puede transformarse en un ciclo dentro del negocio. Mira, esta semana está siendo muy buena. Hemos cerrado 3 proyectitos, así que muy contentos. Están apareciendo contactos, están apareciendo gente con la que hemos trabajado años anteriores o meses anteriores que estaban un poquito de capa caída y ya están levantando sus empresas, ya están generando también más negocios, así que contento. Parece que esta crisis que nos está pegando en Chile desde hace ya un tiempo, parece que ya está ahí empezando el rebote. No sé si opinas lo mismo. Para Sur Consulting va siendo, parece que igual de bueno que para J Mentoring. ¡Esa! Pero para hablar de liderazgo, Nico, tenemos que entender lo primero, que es qué es liderar, qué es ser un líder. ¿De qué hablamos cuando hablamos de líderes? Es difícil. Yo me acuerdo del primer curso de liderazgo en la universidad, preguntaban que si un líder se hace o se nace. Y creo que si hay alguien que conoce de liderar organizaciones, eres tú. Así que cuéntanos más. Mira, yo creo que el líder parte desde la ley de Pareto. O sea, el líder se hace correctamente, el líder se trabaja, el líder se cultiva, pero también tiene que haber algo de nacimiento, tiene que haber algo de cuna. Y lo más importante es que tiene que ser un sinvergüenza. Pero no un sinvergüenza que se entienda, ¿vale? Un sinvergüenza que no tengas problema, que no tengas inseguridad en ti, que creas en ti, en tu producto, y que tengas la sinvergüenza de pararte delante de alguien y decirle: yo soy el mejor, hago esto y estamos listos y estamos a por todas. En el ámbito empresarial, si hablamos de liderazgo, es algo que es muy sencillo, aunque puede parecer muy difícil, pero el liderazgo es simplemente un nexo entre la organización y los empleados. Un líder tiene que tener la capacidad de empoderar a los colaboradores, tiene la capacidad de poder saber hasta dónde pueden dar sus colaboradores para poder delegarles, ¿vale? Es fundamental el poder delegar en tu equipo para empoderarlos. Mira, yo me acuerdo uno de los primeros cursos que yo hice de liderazgo en España hace unos cuantos años. La primera lámina del curso, la primera lámina que nos ponían, salían 6 fotos, no me acuerdo exactamente de cuáles eran, ¿vale? Pero era algo así tipo, salía Hitler, salía la Madre Teresa de Calcuta, salía Julio César, pero no Julio César Rodríguez, ¿vale? Qué lástima. No, Julio César el romano, ¿vale? Salía Martin Luther King, salía Margaret Thatcher, salían 6 caras que no tienen nada que ver entre ellas, no tienen nada en común. Tú las ves en una pantalla de primera y no tienen nada que ver. Tienes dictadores, pensadores, tienes gente del siglo I, del siglo XVI, del siglo XX. No tiene nada que ver, alemanes, ingleses, españoles, nada que ver. Tienen mucho que ver, eran grandes líderes, eran líderes de opinión. Era gente que era capaz de mover masas, era gente que era capaz de embarcar a miles y miles de personas en una cruzada. Puede que si la analizas sin sentido, pero eran líderes, ¿vale? Y al final el líder tiene que tener eso, pero te digo que el líder, yo creo que aplica un 80-20, el líder tiene que nacer, tiene que cultivarse y tiene que formarse, es fundamental. O sea, un líder que no está continuamente formándose nunca va a ser un líder, jamás. Muy cierto, lo cual me lleva a preguntarme si en los tiempos de hoy día, por ejemplo, los youtubers son líderes. Lamentablemente
tengo que responderte que sí. Me gustaría decir que no, pero lamentablemente son líderes. ¿Por qué son líderes? Porque son líderes de comunicación. O sea, el otro día estaba leyendo un artículo que en Estados Unidos y en Reino Unido la mayor parte de los niños que hace unos años querían ser bomberos, policías, futbolistas, ahora quieren ser youtubers. Vale, o sea, tú le preguntas a un adolescente de 14, 15, 16 años y te dice que es youtuber. Siguen un montón de youtubers, siguen al, ¿cómo se llama el mexicano este? A Juanito Comunica o Julito Comunica. Luchito. A Luchito Comunica. Luisito. Luisito Comunica. Solo. O sea, claramente no van los youtubers. No. Vale. Pero está eso, está el Luisito Comunica, está el Porque Ve a Mike, está el Rufius, hay un montón de youtubers que son, como te decía, son líderes de comunicación, son líderes de opinión en su ámbito, en el ámbito de los juegos, en el ámbito de los viajes, en el ámbito de... Porque al final lo que hacen, lo hacen perfectamente, comunican de una manera muy visual y le hablan a su público concreto, tienen un público objetivo muy marcado. En el capítulo anterior hablábamos de las sinergias, y las sinergias lo fundamental es que hables el mismo idioma. Y lo fundamental de un buen líder, de un comunicador, es que hables el mismo idioma. Pero también tenemos que fijarnos que tenemos líderes positivos y líderes negativos. Y no todos los líderes de empresa son de una manera, los líderes sociales son de otra manera y los líderes en deportes son de otra manera. Por ejemplo, el caso del Real Madrid, que es un equipo de fútbol que en Chile gusta mucho. Cuando fichó Cristiano Ronaldo por el Real Madrid, no entró jugando como capitán, pese que ya había recibido. Ronaldo entró por el 2013, si no me equivoco. Por el 2009 entró al Madrid. Y en el 2008 ya había sido galardonado con el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. Y fue en el 2013 cuando se puso la jineta. Quien llevaba la jineta en el Real Madrid hasta ese entonces fue Casillas, Iker Casillas, portero. Y se puso la jineta porque Casillas en ese partido fue suplente. Casillas era el mejor jugador 2002, 2003, 2008 y creo que 4 veces más, si no me equivoco, que le dieron la jineta de los guantes de oro, ¿vale? Pero en el campo el mejor jugador no era el mejor jugador del mundo, era el mejor portero, pero no era porque fuese el mejor portero, era porque era el portero que más quería la afición porque se había criado en el club, venía de jugar en las ligas inferiores, era una persona que hacía equipo, unía al equipo como líder, e incluso salieron muchas notas de prensa que Casillas había solucionado conflictos de camerín por su liderazgo, porque era el líder del equipo. ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Que Ronaldo tenía el mejor título, tenía el Balón de Oro al mejor jugador individual, porque el equipo juega para él. Sin embargo, Casillas tenía los guantes de oro no solo por ser el mejor portero, que es lo que le daba este premio, sino que la jineta de capitán lo que le daba era el liderazgo dentro del club y dentro de la cancha. O sea, como dijo Wisin y Yandel, algunos son líderes y los otros son seguidores. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que nuestro público no va a entender la referencia? No sé, yo creo que... Yo particularmente no he escuchado, o sea, Ya. he escuchado a Wisin y Yandel, pero no. ¡Luciano! ¡Edita esto! No te fijé en mi ojo guiándolo. Pero si hablamos de finanzas, hace unos días, creo que fue principios de agosto, ostras, tuvimos un lunes negro, ¿cierto? Muy negro. Algo Nuestras supimos. finanzas lo saben. Nuestras finanzas se dieron cuenta de eso. Y al final los mercados bursátiles responden a lo que hacen los líderes, en este caso los líderes mundiales. Sí, la respuesta es sí, porque ni me hables de ese lunes negro. Perdimos la vida en inversiones, lo sabemos. Nos tuvimos que dedicar a los podcasts después de eso. Pero fuera de broma, hay ciertos países que son líderes. O sea, no solo en sentido financiero, una pregunta cuando yo parto para calentar los motores en ciertos cursos, oye, ¿dónde están las finanzas del mundo? Y generalmente los estudiantes dicen Wall Street, oye, pero no sé si todos saben que Wall Street literal es una calle donde está el toro, que todos van y le tocan sus partes tocan los íntimas, huevecillos. tal cual.
Pues, y se sacan las fotos y ahí está el New York Stock Exchange, la bolsa de acciones de Nueva York, que en Nueva York hay más bolsas, el American Stock Exchange, el NYMEX, la bolsa mercantil de Nueva York y otras cosas. Entonces yo le pregunto ya, en Nueva York, y después, ¿dónde está la plata? Después, el segundo más grande, Inglaterra, Japón, China, tanto Hong Kong como Shanghai. Uno dice, aquí está el top 5, pero si uno ve de toda la plata que se transa en el mundo, yo diría que hace 5 años yo decía el 40%, pero lo analizaba la semana pasada con mi estudiante, el 52% de la plata se transa en Estados Unidos. O sea, hay muchas veces que ese liderazgo influye significativamente, entonces de repente uno dice, oye, es que el Banco Central movió la tasa de interés y a nadie le importa. ¿Qué te importa que la Reserva Federal haga una jugada, que el Banco Central Europeo haga una jugada, que en ese maldito lunes negro Japón se manifieste y haga lo que se les salga de tus huevos y eventualmente eso mueva los mercados significativamente? Entonces, las políticas monetarias, por ejemplo, son muy significativas. Es esos 2 o 3 días que fue como desde el jueves hasta el lunes negro, que era un efecto que no pasaba desde el crash del 87, que sin ninguna razón aparente los mercados se volvieron locos, pero por ejemplo el índice accionario de Japón, el Nikkei 225, llegó a bajar dentro del día 15%. Entonces uno dice, bueno, al otro día subió 12, sí, pero no queda igual. No queda igual no solamente por ese delta de 3 puntos porcentuales, sino que cuando baja, recuperarse no es proporcional. Ese es el problema. O sea, si baja 15% y luego 15%, seguro perdiste plata. La suma no es cero. Entonces, justamente ahí uno ve qué países lideran. Entonces, muchas veces también cuando hablamos de criptomonedas con varios de nuestros estudiantes, una de las inversiones que más les acomoda y en la que yo tengo muchos años de experiencia, justamente uno dice, oye, qué buena la idea de que El Salvador se haya convertido su moneda oficial al Bitcoin. Ningún efecto en el mundo porque nadie no lidera nada. Los que saben de criptomonedas saben que el Bitcoin es una tecnología antiquísima, es años luz, como que nosotros adoptáramos, no sé, el marco alemán, las pesetas o alguna moneda que quede muy antigua, o sea, o algunas que nosotros hubiésemos ocupado los escudos, que lo ocupamos por, no sé, 15 años en Chile, pero que realmente hay un cerro de otras criptomonedas que tienen mucho mejores tecnologías. Entonces, como El Salvador, el país, no es un líder de nada. Entonces, sí está movido por 4 o 5 cosas en finanzas en el mundo, al menos en las finanzas, digamos, internacionales, sobre todo de países que tienen que ver más con los movimientos que hagan 3 o 4 actores claves, mueven mucho más la economía del mundo que lo que haga el otro 60 o 70% en cantidad, pero en cantidad de países al menos. O sea, sinceramente, lo que haga cualquier país de África es totalmente irrelevante y lamentablemente muchas veces lo que haga Latinoamérica es poco relevante o a veces al revés. Se sorprenden mis estudiantes que fuera de todo lo complejo que pueda ser el panorama en Argentina mueve una cantidad de dinero por el tamaño de la economía muy potente. Entonces tiene distintas cosas. No solamente por el tipo de cambio. Mochila de plata. Bueno, eso fluctúa. Cuando alguien escuche este podcast en un año podría ser una cosa sistemáticamente distinta, pero evidentemente si es diametralmente distinto tiene que ver con ciertas cosas, pero en términos de plata, o sea, en Sudamérica sobre todo, Brasil y Argentina son 2 bolsas que fuera de todo mueven una cantidad impresionante. O sea, Brasil es la 10ª bolsa más grande del mundo, compite con India. Es una cosa colosal. Entonces, evidentemente, si hay un líder en la región es Brasil. A nosotros nos toca. A nuestros clientes más importantes en Sur Consulting, o más grandes al menos en tamaño, y diría que más importante, además les tenemos mucho cariño si nos están escuchando, Nissan Chile y Nissan Perú. ¿Quién nos manda en la región? Nissan Brasil, porque las filiales directas de Nissan está Nissan en Brasil, en Argentina, en Chile y en Perú, pero lo que diga Brasil es ley, por tamaño, y por eso que Brasil, no sé, en música, Anita lo dice muchas veces, yo ya la rompí en Brasil, o sea, voy a toda Europa y toda Europa es más o menos lo mismo que Brasil nomás, entonces como que yo ya la llevo en un continente por sí solo.
Entonces, eso hace una diferencia y eso justamente da el punto en quiénes son líderes en finanzas regionales, mundiales, etcétera, que a pesar de lo que los como little players, los pequeños jugadores van a hacer poca diferencia a pesar de que se sumen muchos respecto al resto. Te pasará en la Comunidad Europea por lo demás. Lo que haga Grecia, lo que haga Portugal y lo que hagan Estonia y todo lo otro es No totalmente importa. irrelevante. O sea, el Brexit, sacando a Inglaterra mueve mucho más. Por eso que te hubiera dolido el Frexit. Si se va a Francia, entonces hasta ahí llegamos y Alemania se queda solo. El resto no es tan relevante. Ese es un hecho. Mira, cuando hablabas de las regiones que llevan el peso, yo me acordaba cuando yo empecé a trabajar en maquinaria, ahí me decían marcas indias que eran líderes de mercado y solo estaban en India. Y no lo dimensionaba y me decían que esta marca tiene el 80% del mercado indio. Ya, pero ya es líder del mercado teniendo el 80% de un país. Pasa lo mismo, o sea, en ese entonces India estaba utilizando, estaba comprando, transando un montón de maquinaria. Entonces no les interesaba salir del país, tener el 80% del país y con eso marcaban algunos hitos en el mercado mundial, en el mercado global. Por lo mismo, porque al final son unos países tan grandes que tienen peso, como tú decías, no tiene peso a nivel global. Totalmente. O sea, y creo que si hablamos de líderes además, es importante que pueda haber líderes positivos y líderes negativos. Siempre. Creo que ahora que hablamos de India y de Brasil me recuerda un par de casos. No recuerdo el nombre del de India, pero me acuerdo de Ike Batista, que se convirtió en 5 o en 10 años en el 6º más millonario del mundo según la revista Forbes, y dijo: en 5 años yo sobrepaso a Bill Gates, a Warren Buffett y a Carlitos Slim en México. Está en la cárcel, tiene 25 años de cárcel, por eso... Lulali, borra esto. Pero está en la cárcel porque sobornó al gobernador, si no me equivoco, de Río de Janeiro y lo pillaron, lo hizo mal. Entonces, puede haber líderes negativos, pero si uno se fija en ese sentido, tengo Brasil e India, que tú no lo pones en el top 10 de los países, no es G8, no es G10. Y aún así, no me acuerdo el nombre el de India, pero el que tiene todos los aeropuertos, los puertos y se dedica como a mega infraestructura, también está top 10 en Forbes. O sea, creo que compite con el dueño de Oracle en la fortuna, y entonces como está como Elon Musk, los de Google y 3 más, y está el de India. Entonces también uno ahí dice, oye, hay casos de países emergentes que pueden en esos mercados hacer un tamaño gigantesco. Ahora hablaremos de Elon Musk porque le han hecho un artículo muy entretenido en la revista Fortune. Ni lo nombres. Pero antes Los de hablar creyentes de las criptos lo odiamos. Pero antes de hablar del amigo Elon Musk, yo quiero tocar un tema que está ahora en el candelero, que ha estado en el candelero hace poquitas semanas, que es el nombramiento de Brian Niccol como CEO de Starbucks. Es un líder realmente, o sea, sí, pero más allá de ser un líder en la estrategia comercial que hizo en Chiplote y lo que se espera que haga en Starbucks, ¿qué es lo que ha conseguido en su negociación? O sea, también hay que tener un par de narices para saber que eres un líder y poder exigirlo, ¿no? O sea, Starbucks tiene una política muy conservadora en cuanto a todo el tema de la huella de carbono, en todo el tema de reciclar los residuos y demás. Ok, el tipo simplemente dijo, yo no voy a ir todos los días a la oficina. Y Starbucks le dijo, no se preocupe, le ponemos un jet para que vuele 1.600 kilómetros de su casa a la oficina 3 días a la semana. O sea, y luego vas a las tiendas de Starbucks y ves a los cafés de Starbucks, y ves la canasta con los pozos del café para que te lo lleves a casa y hagas composteras y reducir la huella de carbono del furgón que lleva el café. ¿Cuántos cafés hacen falta para mitigar esa huella de carbono? Pero bueno, es una negociación de un líder, igual que la regalía. O sea, lo que se ha filtrado, que se supone que es cierto, ¿no? Que a final de año puede llegar a optar a $130 millones en regalías, por objetivos, en las acciones que les han entregado y aparte su sueldo mensual. Y yo te pregunto, Nico, ¿lo vale?
financieramente. Al parecer, sí. Al parecer, sí. Todavía en estas fechas que su entrada es el próximo mes, septiembre de 2024. Que probablemente cuando este podcast salga al aire, él sí ya sea oficialmente el CEO. Pero es cierto, la acción de Chipotle Mexican Grill rentó 1200% en los 6 años que él ha estado en la dirección de la empresa. Sorprendentemente, o sea, pasó de ser una empresa de $5.000 millones, que suena harta plata en Chile, pero no es nada en Estados Unidos, es una startup, a una empresa de $66.000 millones de valor bursátil, de market cap. Entonces, justamente, imagínate que transforme Starbucks, que es Starbucks, todos lo conocemos, pero el performance bursátil no ha sido como uno lo esperaría. Entonces se mantiene una empresa de $100.000 millones, que de nuevo es sumamente importante, pero si uno ve un Nvidia, la acción más rentable desde el principio del 2023 a todo lo que va del 2024, una empresa que era grande, valía $200.000 millones, pero superó a colosos como Microsoft, como Amazon, como Google, como Tesla y como Apple, y por un tiempo, en mayo, fue la empresa más valiosa del mundo, rentó un 900%. O sea, cuando tú puedas transformar una empresa que valía 100.000 en una empresa que valga 12 veces eso o 13 veces eso porque rentó 1200%, voy a convertir en Starbucks en una marca extraordinariamente más grande. Entonces, justamente hay ciertos líderes que pueden ser positivos en algunas cosas, en rendimiento, en rentabilidad de lo que están consiguiendo financieramente, pero también tiene este lado oscuro, por decirlo de alguna forma. Oye, voy a tener que ir de California a Seattle todos los días, eso son 1.000 millas, y entonces eso genera una huella de carbono solo para obligarte a ir a la oficina. Quizá eso tiene sentido. En algunos casos financieros importantes, por ejemplo, uno piensa en lo que le pasó a Casino Enjoy de los Martínez, que ojalá fueran familiares míos, pero no, son otros Martínez. No, nosotros somos los Martínez pobres, en el fondo, no, o los que perdemos la plata en los casinos, no los que ganamos la plata en los casinos. Pero también Casino Enjoy, cuando yo tuve acciones hace 14 años, yo creo, como 2010 quizás, de Casino Enjoy, la acción valía 100 pesos. Y creo que con mi amigo Javier lo compramos en 80, por ejemplo, y en un año rentó 25%, o en menos, en 3 meses quizás, porque él no estuvo en ese banco de inversión más de 6 meses. Hoy en día una acción que vale 2 pesos, que está en la quiebra, que se engolosinó notablemente con irse a Conrad Uruguay, y que terminó vendiéndole su socio allá, Caesars Entertainment, una empresa notablemente mucho más exitosa en Las Vegas, por un valor muy caro, que la hizo endeudarse y que se metió en unos negocios que no conocía. Tuvo que ir a buscar plata donde nadie entendía un negocio si en el casino no tiene entrada en Estados Unidos y el trago es gratis, y decir que acá te cobraban entrada, que ya dificulta entrar, y que además te cobraban por el trago, era una cosa inentendible para los inversionistas en Estados Unidos. Y justamente eso te llevó a ciertas cosas que que es difícil de asimilar. Entonces, ahí cuando estamos hablando de liderazgo en tiempos de cambios y sobre todo en tiempos de crisis, o quizás crisis que podrían resultar en algo bueno, que podrían resultar en reestructuraciones, de quitarle grasa a la empresa, o tratar de mirar hacia adentro también y entender, oye, quizás nuestro negocio, LATAM Airlines, no está en ciertos países, realmente te odian en Argentina, no vayas más a Argentina, nadie quiere que esté acá, que Aerolínea Argentina lo es. Y entender también dónde tiene que enfocarse la empresa, creo que es una cosa sumamente significativa. Si hablamos de los peores líderes de la industria, vamos a referirnos de la industria americana, ¿no? Que es, como bien decíamos, que es una de las que lleva la inercia a nivel global, nos guste o no nos guste. La revista Fortune este año dijo que el señor Elon Musk sumó 59 puntos y llegó a ser, y se coronó como el peor CEO de Estados Unidos, con 399 votos. Le faltó 1 para hacer pleno.
Al final, al final Elon Musk es un líder, es un referente, sí, o sea, la gente lo sigue y la gente con todo esto, con todo el tema de Tesla, con todo el tema de los viajes a Marte, la compra de X, vale, todo esto, todo este marketing que ha hecho en relación a su nombre, a él le ha dejado mucha ganancia. O sea, si Elon Musk, él como persona, está tapizado, pero como empresario, ¿qué tan rentables son sus empresas y qué tan buen líder empresarial versus líder de opinión? Porque el líder de opinión tenemos claro que es una brutalidad, es una bestia, pero como empresario. Hace un minuto que me tirité el ojo, ni lo nombres mejor porque yo lo odio. O sea, la manipulación de las criptos que ha hecho es una cosa brutal. Pero yo creo que tiene sus fans, sus groupies y sus detractores porque en términos de innovación eso es innegable. Él ha hecho muy buenas cosas, pero si uno ve SpaceX, una empresa que no ha generado $1, si uno ve Tesla, una empresa que hace 4 años no ganaba plata y quemaba plata a un ritmo brutal, pero uno dice van a salvar el mundo, etcétera. Sí, como que tiene ciertos matices. O sea, los autos hidrógenos son bastante más ecoamigables que los autos eléctricos, primera cosa. Pero segunda cosa es que en ciertos casos uno está mirando en distintos aspectos cosas. Por ejemplo, el segundo más mal CEO según esta encuesta es Bob Iger de Disney. Y entonces el CEO o gerente general o director ejecutivo, como queramos llamarlo, de Disney, justamente lo responsabilizan por ciertas cosas. Nosotros que quizás nos criamos con éxitos brutales financieros como El Rey León, hoy en día lo que miran es cuántos suscriptores hay en tu plataforma de streaming. Y lo saben el resto, porque Warner Bros., que acumula una deuda de más de $45,000 millones, podría acercarse a la quiebra y ha hecho una serie de estupideces como crear una película y tirarla a la basura para tratar de ahorrar impuestos y una serie de locuras que las empresas solamente hacen cuando están en crisis financiera. Financial distress es el concepto que se ocupa normalmente. Entonces uno dice, mira, ha tenido unas políticas bien cuestionables y tú dices, oye, hay casos que tú dices, pero Disney, o que a pesar de que uno lo recuerda de las películas, etcétera, lo que más ha sido históricamente rentable son los parques de atracciones, pero de repente tú dices, oye, en algunos tiempos lo han responsabilizado en algunas partes de la historia por tener malos CEO. Desde CEO que los salvaron desde en los 80 y que duró prácticamente 20 años y que revivió el área de películas con El Rey León, que tiene 14 fuentes de ingresos distintos. Yo siempre lo encuentro en clase. Uno dice, sí, la entrada, sí, el merchandising. Bueno, cuando uno hace el caso de Rey León, tiene 16 otras cosas. Por eso es la obra más vista de Broadway. Entonces los derechos de reproducción del Rey León son una cosa brutal. Y si el Rey León en VHS en esos tiempos la rompe, cuando después la volvió a hacer en live action, es otra cosa que la rompe brutalmente. Y si sumo los dos, supera cualquier cosa. A Avengers Endgame, a Titanic, a los que se le ocurran. Entonces, hace una diferencia significativa, pero el CEO que revivió ese área, que finales de los 80, principios de los 90 quemaba plata porque nadie iba a ver ese tipo de películas al cine, Michael Eisner salió por la puerta más chica a principios de los 2000, 2003, 2004, a pesar de haber tenido un tremendo éxito en Disney hasta el año 2005. Y si hablamos de los mejores CEO, tú que esta lista te la conoces al derecho y al revés. Cierto. Bueno, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que subrogó después... Tengo una duda, ¿Satya es hombre o mujer? Chan. Ese tipo de cosas no se preguntan hoy. Bueno, ya. Ven, No. Karim. Lulali, por tercera vez en este podcast, bórrate esta parte. Es mía, tírala para el final. Es mía, hombre. Espera que lo googleo. Para más episodios como este, no olvides suscribirte a Negocios y Billetes. Estrenamos un nuevo capítulo cada semana. Hablemos de los mejores CEOs según esta misma lista. Satya Nadella, ojalá lo haya pronunciado bien, el CEO de Microsoft que subrogó después de mucho tiempo, yo diría que ya van unos 12 o 14 años desde que salió
Primero Bill Gates, después Steve Ballmer, que sorprendentemente Steve Ballmer, trabajando toda su vida en Microsoft, pero no siendo uno de los fundadores, se volvió uno de los más millonarios de la misma lista de Forbes. O otros exitosos como el CEO de Sur Consulting. Yo. O el de J Mentoring, como tú. Aunque no estén en Fortune 500 ni en Forbes Highest Paid CEOs, pero ojalá nos toque aparecer pronto ahí. Algún día llegaremos a esa lista, claro que sí. Oye, ¿y en Chile tenemos alguna lista? ¿Tenemos alguna lista en Chile que hable de esto? ¿O solo tenemos el artículo de la tercera y no hay una lista tan formal? Más o menos es así. O sea, en Chile no se acostumbra a hacer esto. En Estados Unidos hay publicaciones muy exitosas. Yo creo que en Chile lo que más se estila es, sobre todo de los abogados, de los gerentes generales o de CEO, se han publicado ciertas cosas. La tercera publica los 18 CEO de empresas chilenas que destacan en un ranking regional, pero que puede ser de otro tipo de empresas que se destaquen regularmente. Creo que Sokimich, por ejemplo, ahí es una cosa que se ha visto bien significativamente. Sobre todo aquí hay muchos indicadores que tienen que ver con el performance financiero y hoy en día con 3 letras que son sumamente importantes, con ESG, Environmental, Social and Governance, que quiere decir medio ambiente, el impacto social o cuánto contribuye a la sociedad, y la gobernanza corporativa. No se refiere al gobierno como tal, sino se refiere al directorio y cuál es esa dirección y indicadores que se evalúan más allá del performance financiero, como equidad no solamente de género, pero equidad salarial, por ejemplo, diferencia entre lo que gana la mejor pagada y el peor pagado, tipo de medidas que sean carbono neutral, por ejemplo, que la mayor parte de los proveedores en Europa no pueden comerciar en Europa si no son carbono neutral, y una serie de medidas que, por ejemplo, hoy en día una memoria que tiene 300 páginas quizás ya no dedica 280 a los estados financieros. O si dedica 280 va a tener otras 280 justamente dedicadas a estas métricas ESG, que son justamente son cosas significativas que se van a estar observando dentro de los mejores CEO. Sí, que siento yo personalmente, creo que falta más presencia, y eso es algo que se ve en la empresa IPSA, en normalmente las 30 empresas más grandes abiertas en bolsa en Chile, presencia en los directorios y en las gerencias generales de más mujeres. A pesar de que hay un cerro de evidencia, demuestra que las CEO mujeres son más rentables para las acciones de la empresa en el largo plazo que los CEOs hombres. Así es, yo siempre he pensado que los directivos mujeres siempre son más efectivos por el tema de que son más estructurados, tienen una forma de trabajar distinta, y de verdad que son un formato distinto al hombre, mucho más efectivo y mucho más rentable para la empresa. Estaba mirando el artículo al que hacemos referencia, de la tercera, y una de las mujeres que sale más conversada y que encima sale con fotografía también es Marta Colet, es de las que destacan en el ranking. Pero yo creo que poca gente conoce a Marta Colet como nombre. Cuéntame más, por favor. O sea, en el artículo solo pone: de las empresas Small Cap destaca Marta Colet de Aguas Andinas. ¿Vale? Eso es lo único que le dedican en todo el artículo. No llega ni a 2 frases, 1 frase y media. Y en el primer lugar, Rosalind Corinthian de Engie Energía. En el segundo puesto, Javier Dip de AES. O sea, en 4 frases, de verdad son 4 frases, 2 mujeres y un hombre. Pero vale, no hay más escrito de ellas. Y qué pena, no. Vamos a preparar un artículo, un podcast de Marta Colet. Vamos a buscar más de Aguas Andinas. Bueno, si te fijas, son 3 empresas de utility, puras empresas de servicios básicos. Así es. De los líderes que has tenido en tu vida profesional y en tu equipo, de todos estos líderes que te has ido encontrando en el camino, en la universidad, ¿cuáles destacarías? Potencia tu éxito con J Mentoring. Transforma tu visión en realidad y descubre más en @JMentoring. Una gran pregunta. Yo creo que personalmente en Sur Consulting
donde llevamos la contabilidad al siguiente nivel, yo creo que no funciono sin mi mano derecha, la Coté, que es la futura gerenta general, que ahí sí es donde la empresa se va a volver rentable y que hoy en día es la líder de finanzas y control de gestión. Es sumamente importante lo que decíamos, hacer equipos, lo que decíamos en un podcast anterior. O sea, si ella es mi mano derecha, mi mano izquierda es Pablo, el líder del área de legal y laboral. Y yo creo que han sido tremendos colaboradores porque hemos estado en batallas de todo tipo y sin tener formalmente quizás socios hace varios años desde que yo me volví el único socio. Creo que han sido significativamente líderes en sus distintas áreas, en sus distintas habilidades y creo que eso hace un buen equipo que finalmente cuando las empresas crecen además necesitan tener un equipo de líderes. No pueden estar basados solamente en un líder porque si no es imposible irse de vacaciones, si no esto es inescalable, no se pueden traspasar, que es un poco lo que le pasa a Berkshire Hathaway, que es la empresa de inversiones de Warren Buffett, que probablemente es indicado como el mejor inversionista en toda la historia de la humanidad, que lleva 60 meses ganándole consistentemente a los mercados financieros. Pero todos se cuestionan, porque Warren Buffett tiene una edad muy avanzada, llegando a los 90 años, en qué va a pasar cuando Warren Buffett no exista. Porque hoy en día si Warren Buffett compra las acciones de la empresa A, las acciones de la empresa A solamente suben porque la compra Warren Buffett. Pero ¿qué va a pasar cuando inclusive sea el protegido de Warren Buffett asuma la dirección de Berkshire Hathaway? No hay un reemplazo de Warren Buffett y eso justamente hace la diferencia. Pero yo he visto malos líderes también, o sea, profesores coordinadores, decanos, chucha, censura esta weá, Lunari. Vamos con la cuarta. Y directores financieros de algunos clientes. Me ha tocado ver gerentes de finanzas que no tienen ni idea dónde están parados. Entonces, o sea, incluso en socio en empresas familiares toca ver mucho. Es muy compleja la relación de las empresas familiares que son líderes negativos, que no todos reman al mismo ritmo o con la misma intensidad. Y eso justamente termina sacando en algunas situaciones lo peor de las personas. Por eso yo creo que las empresas familiares son bien distintas. Es otro modelo de negocio y sí o sí, a todo evento, mucho menos rentable que una empresa profesionalizada. A pesar de que se ha creado un área muy grande de empresas familiares profesionales, justamente es difícil por los sentimientos, por tener que involucrar a la familia, el rubro de empresas familiares. Hace unos días, ahora que nombras a las empresas familiares, hace unos días, yo siempre que digo hace unos días puede ser entre ayer y 1900. O sea, es un espacio-tiempo un poco dudoso. Pero hace unos días conocí a uno de los asesores de la Asociación de Empresas Familiares de Chile. Y me decía que era curioso como una persona con mucho bagaje, una persona con más de 30 años de experiencia en directorios de altas gerencias, que a día de hoy es asesor, y me contaba que él había visto cómo padres, hijos y hermanos se sacaban los ojos en los directorios de empresas familiares. Y precisamente es por lo que tú dices, porque cada uno rema hacia un lado. Cencosud lo sabe muy bien. Don Horst, como le decía uno de mis alumnos, que el papá era el gerente general de una empresa, no ha podido soportar a un par de los hijos, la hija y uno de los hijos, en el directorio, o al menos han durado muy poco tiempo, que tiene que haber alguna razón. Alguna razón ahí. Yo me estoy acordando de uno de los mejores jefes o mentores que yo he tenido en mi época laboral. No voy a decir el nombre, voy a decir el apellido. Es un apellido muy común en España, que es la familia García. Una empresa, una familia que a mí me tomó de muy pequeño, de muy empezando en el mundo, no tan pequeño, vale, pero empezando en el mundo de las ventas hace años. Y esta persona, en el momento más alto o más bajo de la crisis en España, de la crisis del 2000, había hecho la compra de 8 empresas de maquinaria a nivel nacional. Había creado un monstruo y en un lapso de 2 años el monstruo se le fue al suelo por completo. Fue en el momento, tú te acordarás, Nico, de cuando el Banco de Portugal, el Espíritu Santo, creó el Banco Bueno y el Banco Malo. Sí. Bueno, nosotros por suerte, a nosotros nos clasificó como Banco Bueno
Y esta persona iba, yo creo que cada 2 semanas, a Portugal a negociar con ellos y terminó negociando de manera de que a día de hoy esta empresa no solo está vivita y coleando, sino que está en plena expansión en España, está imparable. Y todo esto es por eso, ¿no? Porque esta persona, cuando llegaron los tiempos malos, cuando llegaron los tiempos de ponerse las botas y tirarse al charco y al barro, él estaba con todos, estaba animando a la gente en el trabajo y peleando con los banqueros, peleando con los accionistas, peleando con todo el mundo, con los acreedores, para decirles, mira, tenemos 2 opciones, o nos vamos a quiebra y no cobras, o dame 10 años para empezar a pagarte. ¿Vale? Y lo consiguió, o sea, 20 años después, 24 años después de esta fusión, la empresa, como te digo, sigue a tope, sigue a tope. Así que recuerden, el liderazgo en tiempo de crisis es fundamental, es lo necesario para que una empresa pueda lograr su permanencia. Si nos dedicamos a ver cómo pasan las noticias, si nos dedicamos a ver cómo pasa el tiempo y simplemente decimos, es que no supe reaccionar a tiempo, evidentemente nos vamos a ir a quiebra. ¿Qué libro les podríamos recomendar, Nico? Un libro de liderazgo que se te ocurra. El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Es muy bueno, es un libro muy bueno. Y además Robert Sharma es un tiburón, es una persona que dirigió durante 15 años varias empresas de las que salen en la lista Fortune. ¿El nuevo John Maxwell? Hostia, eso dicen. ¿Te he contado alguna vez que yo tengo un curso con el señor John Maxwell? ¿De liderazgo? De liderazgo, no va a ser de cocina, no te joden. Bueno, ¿algo más que decir, señor Martínez? Yo hablo mucho, así que lo único que puedo decir es que EBITDA must die. No ocupen el EBITDA para nada en sus vidas, por favor. Tenemos que preparar ese artículo del EBITDA, tenemos que preparar un podcast del EBITDA y me comprometo a traerte a un defensor del EBITDA. Va a morir como el EBITDA. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí un capítulo más de Billetes y Negocios. No era negocios Y billetes. Estaba pensando en la comida, estaba viendo por aquí ya pasar los platos y estaba ya pensando en la comida. El olor me tiene loco. Sí, me apetece pizza. Vamos por pizza. Una pizza en la piedra, una caprese. Con un frangélico. Con un frangélico, claro que sí. Recuerden, estamos grabando estos podcasts hoy desde el 4º piso de la terraza, viendo la cascada en Italissimo Ristorante. Pueden seguirlo en Instagram como @italissimo_ristorante. Buenísimo. Nos vemos la próxima semana. Así es, nosotros nos vemos. No nos Ustedes vemos en escuchan. verdad. Nos escuchan. Ustedes nos escuchan. Oye, pero pizza caprese, 4 quesos. Ambas. Ambas. Sí, de una. Oh, y hay unos... Para llevar. No sé cómo se llaman. Hay unas croquetitas, como una especie de albóndigas que están rellenas de arroz. Como si fuera un risotto relleno de arroz. Pero frito. Oh, está brutal. Le entro. Totalmente. Estoy cagado. Vamos con ello. Que se haga el podcast rápido, por favor.